Ok, ahora vamos a ver ángulos de elevación. La teoría la buscan en internet, que es el ángulo de elevación y cómo se forma. Pero yo les voy a explicar dos ejercicios. El primer ejercicio: una persona está al frente de una torre a 18 metros de su base y observa la parte superior con una visual de 28,4 metros. Calcular ángulo de elevación y altura de la torre. Aquí está el dibujo. Este dibujo tienen que hacerlo ustedes porque es parte de la solución. Ese dibujo no es parte del ejercicio, sino que es parte de la solución del ejercicio. Entonces, aquí tengo la torre, aquí tengo la persona que está visualizando la parte superior de la torre con una visual, se llama visual, lo que observa, la distancia de la observación al donde está observando 28,4 metros, la altura de la torre que tengo que calcularla, 18 metros que es la distancia de la persona a la base de la torre, y el ángulo de elevación, que es el ángulo de la visual con la horizontal. Entonces, si ustedes observan, debo calcular primero el ángulo. Para calcular el ángulo, tengo un triángulo rectángulo, que es el rectángulo aquí, que es visual, hipotenusa, sobre la distancia, con la distancia que hay de la persona a la base de la torre. Sería hipotenusa y cateto adyacente. Eso es coseno del ángulo. Cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el coseno de alfa. Cateto adyacente, ¿cuánto es? 18 metros sobre la hipotenusa, que es 28,4 metros. Eso da 0,633 y más decimales, ¿verdad? Pero lo cortamos hasta aquí. Entonces, alfa, shift, coseno del valor, me da 50,66, aproximado 50,7 grados. Ese sería el ángulo de elevación. Ahora debo calcular la altura. La altura la puedo calcular por la hipotenusa, ya que por el teorema de Pitágoras, ya que tengo la hipotenusa y el cateto adyacente, o por una razón trigonométrica. Yo voy a utilizar una razón trigonométrica para resolver la B. Voy a utilizar tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso implica que la tangente del ángulo, que va a ser alfa, que es 50,7 grados, va a ser el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? La X, que es lo que voy a calcular. ¿Quién es el cateto adyacente? 18 metros. Entonces, despejando la X, el 18 metros pasa a calcular a la tangente de 50,7 grados. Al resolver esa operación, 18 por tangente de 50,7 me da 21,99 metros, aproximado 22 metros. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice: un niño observa un avión desde el suelo con un ángulo de elevación de 35 grados, el cual vuela a una altura de 650 metros. Calcular la distancia que hay entre el niño y el avión y la distancia que falta para que el avión pase sobre el niño. Observamos la figura. Aquí está el avión, aquí está el niño en el suelo, la visual, la altura de 650 metros, me dice el ángulo de elevación 35 grados. La visual va a ser la distancia entre el niño y el avión. Y la letra B es lo que falta para que el avión pase sobre el niño. ¿Okay? Entonces vamos a calcular primero la visual. Observen el triángulo rectángulo acá. La visual, que es la distancia entre el niño y el avión, es la hipotenusa. Tengo el cateto opuesto. ¿Qué utilizo? El seno. Solución A. Seno de un ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso va a ser igual, eso implica que el seno del ángulo, ¿cuál es el ángulo? 35 grados, es el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 650 metros sobre la hipotenusa, que es la visual, que yo le coloqué la letra A.
Ustedes le pueden colocar cualquier letra. Entonces, A, despejando A, pasa a multiplicar y el seno pasa a dividir, queda 650 metros entre el seno de 35 grados. Eso al resolverlo da o resulta 1133,2 metros. Para calcular la B, fíjense que es un cateto, yo se la voy a dejar como tarea. Es un cateto, ya tengo cateto puesto y tengo la hipotenusa. Pueden utilizar Pitágoras o también pueden utilizar cualquier razón trigonométrica, llámese tangente, seno o coseno.